La pregunta es si es una necesidad sancionar actualmente a las personas jurídicas en Colombia. Ya nos hablaron inicialmente de un proyecto de ley que era el 117 del 2018, que entre otras acciones buscaba imponer una serie de sanciones por actos de corrupción, pero que fue archivado en el Congreso porque no tuvieron ningún interés. Hubo una noticia de Agencia EFE del 20 de julio del 2019 titulada "Polémicas en Colombia por un proyecto anticorrupción que se hundió en el Congreso", y sin pena ni gloria, pero que de todas maneras tenía mucha complejidad para haber sido adoptado y que muy seguramente en la Corte Constitucional no hubiera tenido éxitos. En segundo lugar, sobre la propuesta para sancionar a las personas jurídicas, magistralmente, la doctora Laura Fernanda nos habló. Qué pena que yo entré como mucha confianza y no saludé a todo el mundo, pero bueno. La doctora ya expuso las dos posturas sobre la posibilidad de la responsabilidad de la persona jurídica o por transferencia o por culpabilidad propia de las personas jurídicas. Y exactamente para concluir que cualquiera de las dos va a tener muchas complicaciones porque pareciera que riñe con el derecho penal. Buscando también dentro de la doctrina cuáles eran las posturas, viene a mi memoria el primer libro que publicó el profesor Reyes Echandía en la Universidad Externado de Colombia, quien fuera mi maestro, quien al tratar a las personas jurídicas como posibles sujetos del derecho penal, las descarta completamente. Y ahora se entiende, o entiendo yo, que se debe a la postura dogmática que tenía en ese momento el profesor Reyes en cuanto concebía la estructura del delito desde un punto de vista del neocantiano, lo cual a duras penas consideraba el delito todavía como un fenómeno, si bien era un fenómeno social, todavía participaba mucho de elementos del mundo natural. Entonces resultaba realmente que un ente, como era una persona jurídica, pudiese participar, puede ser concebida como un sujeto. Entonces es interesante al estudiar las escuelas y las corrientes ir mirando qué fue sucediendo. Luego encuentro una publicación del 2008 del hijo del profesor Reyes, de Jesse Reyes, quien hace un planteamiento bastante interesante sobre la posibilidad de que las personas jurídicas sí puedan ser sujetos de delitos del derecho penal, y dice que si concebido el derecho en este momento como un fenómeno del mundo del deber ser, un fenómeno social, normativo, donde todos sus elementos son creación de la norma, es decir, normativos, es posible llevar a las personas jurídicas, considerarlas sujetos de derecho penal. No tendría ningún problema, las explicaciones lo convencen a uno realmente en el recorrido que va haciendo y decimos, claro, es posible. Y yo estoy de acuerdo con que sería posible llevar a las personas jurídicas, si el derecho penal realmente fuera ese derecho ideal con el que estamos soñando los penalistas, un derecho que realmente responda ante las necesidades sociales. Me encontré también buscando una postura actual que negara esa posibilidad y me encontré al tratadista Jesús María Silva Sánchez. Hace un estudio fabuloso para al final concluir que no es posible bajo ningún concepto incluir a las personas jurídicas. Se pueden sancionar por cualquier otro medio, no se discute, es posible, pero no pueden ser sujetos, precisamente por lo que nos explicaba la doctora, ¿sí? Porque ¿por qué va a responder por un hecho ajeno? La transferencia y los actos propios, pues concibe todavía la acción un poco como esa acción con contenido natural. Entonces, por eso descarta completamente.
¿Cuál es entonces la postura aquí? Brevemente, la postura es que el derecho penal ha sido un derecho reactivo, coyuntural, solo sale a responder para solucionar problemas sociales graves, pero a la hora de la verdad no está haciendo nada. El derecho penal, y sobre todo por las personas jurídicas, vamos a mirar aquí un dato estadístico y vamos a mirar que en el sector privado, para el cual sería fundamentalmente el derecho penal, no hay una cantidad suficientemente importante para que sacrifiquemos más, postremos más al derecho penal. Por ejemplo, se dice, la corrupción que se encuentra envuelta a la nación, que compromete, según noticias de la Corporación Transparencia por Colombia, entre los años 2016 y 2018, 372 hechos reportados a través de 46 medios de prensa nacional, se encontró que en los 32 departamentos el 73% de esa corrupción era de carácter administrativo. Vamos a meter entonces a la cárcel a los municipios, a los departamentos, a los entes descentralizados, y solamente el 9% eran privados y el 7% judiciales. Frente a esto también entonces se demostró, ¿sí?, que el 39% fueron funcionarios públicos, en el 30% autoridades electas por voto popular, y en este último grupo 41 fueron concejales, 40 alcaldes, seguidos por gobernadores, diputados y senadores. Estuve revisando qué había pasado con el sector privado y por qué nos estamos rasgando en este momento las vestiduras, porque fueron dejados en libertad por vencimiento de términos algunos representantes o miembros de personas jurídicas importantes que están siendo investigados por actos de corrupción. Pero ¿será que este hecho justifica el que metamos a las personas jurídicas? Si no, pues podemos con las personas físicas el derecho penal, al derecho penal le es imposible poder con las personas jurídicas. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que hay un derecho sancionador que incluso, como nos lo han demostrado, es mucho más drástico, mucho más severo en el control de la responsabilidad que puedan tener las personas jurídicas. Las normas, algunas que se han propuesto, parece que fueran propuestas por personas que no tienen verdadero sentido de lo que es la técnica legislativa, ni del derecho penal, ni siquiera del derecho administrativo, y por eso pueden incurrir en una cantidad de falencias como las que fueron anotadas en la conferencia anterior. De manera que el derecho penal, si bien es cierto, está llamado a responder frente a situaciones graves, no podemos seguirlo atiborrando de una cantidad de situaciones que pueden ser graves, pero que no necesariamente tienen que surtirse a través del derecho penal. Vamos a mirar aquí un punto. Que ya también nos hablaron sobre las prevenciones. ¿Por qué no funciona la prevención negativa? No funciona porque la anomia generalizada que muchas sociedades tienen frente a conductas como el amiguismo, el clientelismo y el tráfico de influencias. Hay una cantidad de encuestas que van a aparecer también en el documento donde se muestra que los empresarios, el 98% de los empresarios entrevistados por Colombia dijeron que tenían que pagar dineros para trámites, para que les hagan trámites que legalmente ustedes no saben lo que se demora un trámite en la Superintendencia de Salud. 4 meses para que a usted le digan que unos documentos están bien presentados y que puede dar paso al siguiente. En el Ministerio del Transporte, en la Gobernación, en la Alcaldía,
Los funcionarios que a veces tienen que hacer una revisión de un trámite están designados por contratos y por la ley de garantías del año pasado, la ley de garantías de este año y seguramente del año entrante, no pueden funcionar. ¿Y qué hace el empresario? ¿Qué hace la persona que necesita el trámite? Pues buscar la manera como recurre al amiguismo, a la prebenda, a la oferta. Ellos dicen, nosotros no lo sentimos como un acto de corrupción, sino como un acto de necesidad para sacar nuestra empresa adelante. Por eso la prevención negativa no funciona. Además, esa está mandada a desaparecer. La prevención general positiva de la cual se habló no solo restablece la confianza de los individuos, sino que aumenta con cada escándalo de corrupción. En la sociedad se considera que aún es más grave. En este sentido, se lucha contra la corrupción frecuentemente, es utilizada como un placebo, como un mecanismo de defensa en la cual la respuesta a profundos problemas sociales es castigada. Algunos agentes de los sectores en los cuales se presentan sin que realmente se busque resolverlos, porque para ellos habría que hacer cambios que los tomadores de decisiones no quieren efectuar. Ejemplos de estos son los sectores en los cuales se ha presentado mayor corrupción: la contratación pública, la salud. En el fondo se trata de áreas pésimamente reguladas, con operadores no controlados que responden a intereses particulares y sistemas de control totalmente ineficaces. Por eso en muchos casos la corrupción es favorecida por la propia ley, por el sistema, pero solo se sanciona selectivamente a unos actores para dejar actuar al resto con tranquilidad. Por lo anterior, la única forma de luchar efectivamente contra este fenómeno es encontrar los verdaderos problemas del sistema y fortalecer el control para detectarlos y sancionarlos, no de manera selectiva y ejemplarizante, sino de forma integral y sincera. Se propone entonces la justicia administrativa sancionadora con todos sus componentes para que sea a través de ella que se logre sancionar a las personas jurídicas cuando se presenten actos de corrupción derivados de sus agentes o por falta de organización y de control de la persona jurídica. Espero que con esto he hecho un resumen de lo que ya todos dijeron y que eso va a ser mi ponencia. A pesar de que es posible que se sancione penalmente, creemos que el derecho penal no va a funcionar en este caso. La lectura después del documento será pieza importante para que conozcan a fondo cuál es este pensamiento, que es un poco criminológico. Bueno, muchas gracias.